Y este año por fin pudimos disfrutar de las fiestas del pulpo en O Carballiño, Orense, Galicia. Y es que teníamos varios años queriendo disfrutar de esta festividad en el que el gran protagonista es el pulpo, así que no hay mejor forma de definirlas como que son deliciosas. Se celebran el segundo domingo del mes de agosto a lo largo de una semana y además de muy buena gastronomía también puedes disfrutar de muy buena música ya que se presentan varias orquestas. Si eres un viajero frecuente de mi canal pues sabes que Galicia es de nuestros destinos predilectos, pero si no lo eres y es tu primera vez por aquí me presento. Mi nombre es Anita Castillo y este es mi Filofonita en el que como ves nos vamos conociendo España. Y desde el punto más reconocible de todo Carballiño nos vinimos a iniciar este video. Ya nosotros hemos hecho un paseo por todo este pueblo y el video lo consigues aquí en el canal. Pero hoy vamos a disfrutar de lo que son las fiestas del pulpo, las grandes fiestas de este lugar y en donde se come el mejor pulpo del mundo. Está así catalogado. Iniciaron las fiestas con una enorme tapa que es récord mundial con 590 kilos de pulpo. Te voy a dejar algunas imágenes para que veas cómo fue eso. Pero hoy te quiero mostrar lo que son las fiestas en este domingo 11 de agosto que vamos a estar disfrutando todo el día bajo este sol incandescente, pero que vamos a grabar para ti para que veas cómo es esto y vengas el siguiente año. Por aquí mismo en el bulevar conseguimos estos puestos de pulpo en el que mira con qué habilidad cortan el pulpo para que todos podamos comerlo. Demasiado rico. Y aquí mismo por el bulevar, en esta pequeña placita, podemos encontrar el lugar en el que vamos a poder comprar nuestro merchandising, nuestras camisas de la fiesta del pulpo, en el color que la queramos. Y normalmente una familia completa se compraría, por ejemplo, varias camisas del mismo color para que todos vayan vestidos iguales. Y estas camisas es importante contarte que generalmente no salvan una temporada porque al final de la noche empiezan a jugar, a lanzarse vinos unos con otros y por supuesto que son estas las camisas que se dañan y que se ensucian con eso. Pero si tú quieres participar bien de toda la tradición pues tienes que venir aquí a la plaza a comprarte tu camisa, tu bandana, tu pulsera de la fiesta del pulpo y te llevas un buen recuerdo de ella. Importante que pusieron estos puntos para tomar agua porque la verdad es que el calor está súper fuerte, o sea, no te lo puedes imaginar. Lo único es que es verdad que el chorro lo debieron haber puesto un poquito más corto para no desperdiciar tanta agua con esto, porque los vasos entonces son pequeños. O ponías el vaso más grande o ponías el chorro más corto, pero entonces cada vez que vas a servirte vas a desperdiciar algo de agua. Esto es un puntico a mejorar quizás para las siguientes fiestas, pero de todas maneras la iniciativa de colocar agüita fresca es demasiado importante porque creo aquí poder ver en cuánto estamos. Aquí dice y que 25, no puede ser, 35, o sea, el calor es horrible. Fíjate que como el pulpo es lo principal en todos estos puestos, la gente lo que quiere es comer pulpo. Así que colocan puestos adicionales a los restaurantes para que puedas comer pulpo en cada esquina. Y más fiesta y música por todos lados. La verdad es que el ambiente está súper animado. Y si vienes con niños pequeños en este lado del pueblo, pues los puedes poner a disfrutar de tanto del parque municipal que está siempre, como de las atracciones eléctricas y el brinca-brinca que pusieron por las fiestas.
orígenes, hacia 1962, estas fiestas comenzaron como una reunión informal entre amigos para comer pulpo. Es una fiesta típicamente gastronómica, pero desde el año siguiente se han celebrado acá en el Parque Municipal de Ocarballiño, que fue inaugurado en 1927 y que por supuesto que cada año el evento más grande que recibe son estas fiestas del pulpo que se celebran el segundo domingo de agosto. Y además de todo lo que es la fiesta, pues también se hace un mercadillo al que tienes acceso al venir hacia acá, hacia el parque. Y bueno, por supuesto que para la economía de este pueblo son muy importantes las fiestas por todo lo que significa. Yo no había venido a este parque, lo confieso, y la verdad es que está súper lindo y con la cantidad de árboles que tiene, en esta temperatura que tenemos es una bendición porque sí que refresca muchísimo. Esta es la zona del parque que más tarde se pone un poco más salvaje porque es en donde los más jóvenes empiezan a jugar con vino y a lanzarse vino entre ellos. Todo eso ocurre es en esta parte, en esta explanada. Y estas ferias son de tipo gastronómico y otro de los alimentos tradicionales que se consiguen aquí es el pan de sea, que tiene denominación de origen y que aquí lo están vendiendo para el disfrute de todos. Y otra de las comidas tradicionales de esta fiesta es la empanada gallega. Este puesto es exclusivamente para eso. Del otro lado vemos más pan de sea. Entonces es de las cosas que venimos a comer y a disfrutar acá. Y si no quieres tanto bullicio, quieres estar más tranquilo y con tus conocidos, pues también tienes la oportunidad de comprar para comer en estos comedores. Eso sí, tienes que haber comprado con antelación para poder comer allí. No he averiguado el precio, no lo he visto todavía por allí reflejado, pero es otra opción si quieres venir y comer mucho más tranquilo. Y por supuesto que siendo una feria gastronómica pedimos un poquito de todo. Este es pulpo, que uno está dulce, el otro está con un poquito de pimiento picante, que me gusta más. Empanada gallega, este es de pollo, esta un poquito más holgada, es de atún, y pan de sea. Así que tenemos todo para disfrutar de la comida aquí en las ferias. Habiendo comido, queremos saber un poco las impresiones de todas las niñas que también nos están acompañando en esta fiesta del pulpo. Comenzando por la más chiquitica, por Vero. ¿Qué te ha parecido todo este evento? Me ha gustado mucho que he visto tanto pulpo, aunque no me gusta tanto el pulpo, pero bueno. Pero ha habido mucho pulpo y te parece eso muy interesante. Sí. Muy bien. ¿Y a Steph qué le ha parecido la fiesta del pulpo? Me ha gustado mucho porque hay mucha variedad de tiendas y de comida. Y tú lo que quieres es comprarte un montón de cositas. Sí. Un poquito sí. Y a Francesca por acá, ¿qué le ha parecido este lugar? Me ha gustado muchísimo, a mí sí me gusta el pulpo y de verdad me impresiona lo mucho que hay aquí. Y es que sí es muchísimo pulpo porque en esta feria se hace, en estas ollas de cobre, se hacen entre 25.000 y 30.000 kilos de pulpo solamente el día de hoy. En todo lo que son las fiestas, desde que hacen la gran tapa, en los primeros días hasta acá, se hacen más de 40.000 kilos de pulpo. O sea que esto es anormal, la cantidad de pulpo que se come aquí en estos días. Mi suegro me dice que yo tengo la mala costumbre de ir a los lugares y ponerme la ropa que no es, porque en Lisboa está con la ropa de Milano y en otros sitios también está con ropa de otros lugares. Entonces me dijo, vamos a ir a resolver este problema y me está regalando la franelita de la fiesta del pulpo para continuar el video. Es necesario. Es necesario, tal cual. Pero por favor.
a juro. Si no es así, no puedes hacer el reportaje. Bien el reportaje, vinieron a resolvernos este problema logístico. Y mientras busco dónde ponerme la franela, te quería comentar que la señora nos estaba diciendo que estas franelas no las puede vender cualquier persona porque es una marca registrada, ya que no quieren que cualquiera en cualquier parte esté vendiendo esto, con este logo y las franelas que dicen la fiesta del pulpo. Entonces no hay tantos lugares acá donde comprar. De hecho yo quería ir a una rosada, pero la única señora que las está vendiendo es ella. Entonces importante que sí tienen mucho cuidado con eso desde el ayuntamiento, de que bueno, cualquier persona no las venda, por decirlo de alguna forma. Y a esta hora, a las 4:40 de la tarde, si has llegado tarde, todavía puedes conseguir alguito de pulpo en cualquiera de estos lugares y vas a tener bastante puesto, que eso que más temprano es más difícil de conseguir. Aprovecho también para comentarte un poco acerca del origen de esta fiesta. Realmente el origen se dio de una manera muy informal. Un grupo de amigos querían comer pulpo de esta forma en el pueblo de Arcos, de Santa María de Arcos, que es en donde originalmente estaban los artesanos que preparan de la forma en la que hoy en día conocemos estos pulpos de feira. ¿Qué sucede? Que hacen esta fiesta, la primera vez se vio muy bien y el ayuntamiento decide pues darle un paso más a ellas, y es por eso que decidieron trasladarlas a este parque en el que estamos hoy en día, que es el Parque Municipal de Ocarballiño, que tiene 32 hectáreas y que está súper bien para que hagamos toda esta fiesta. De hecho, estoy segura que este es el momento en el que más gente viene a este lugar y más se disfruta de todo este parque. Es así como desde 1962 están haciendo la fiesta. Justamente este año es la edición 62 de las fiestas y se ha mantenido a lo largo del tiempo. Y comentarte también que inicialmente esta fiesta se hacía en el mes de septiembre. Sin embargo, como ya las estaban pasando a un lugar más idóneo, que es este en el que estamos ahora, y querían darle un poco más de fuerza, pues decidieron que probablemente les iba a ir mejor si las hacían en el mes de agosto, el segundo domingo de agosto, que es en el que las estamos disfrutando hoy en día y desde hace unos 60 años por lo menos, ya que este pueblo, no sé si recuerdas del video anterior, que si no lo has visto te recuerdo verlo en este momento, está lleno de emigrantes, muchos de Venezuela, pero también muchos de México. ¿Y qué sucede? Que como el pueblo está lleno de emigrantes, pues consideraban que si lo hacían durante el mes de agosto podía venir mucha más gente, porque esa gente que hoy en día ha vuelto a ir a sus países o tienen otras generaciones de familia en sus países, esas generaciones vienen a invadir el pueblo, a llenar el pueblo, a llenar de vida todo este lugar, además de, por supuesto, foráneos de cualquier parte de España, ya que esta es una de las fiestas más grandes de todo Galicia. ¿Te parece que fue adecuado que pasaran las fiestas para agosto y poder disfrutarlas como las vemos hoy en día? Déjalo en los comentarios. Mencionarte que hay, digamos, varias formas de venir acá. Una de ellas es que vengas por libre, como lo hicimos nosotros, y obviamente vas a comer en cualquiera de los puestecitos que conseguimos por acá, y tienen sus zonas de alimentación con todas sus mesas en las que consigues en donde estás. Ahora, quizás si eres más alguien del pueblo y quieres reunirte con la gente que conoces de aquí, probablemente vas a preferir venir en este plan, que es dentro del recinto, en el cual pues tú tienes tu mesa reservada y toda la gente que está cerca muy probablemente la vas a conocer, y mientras estás allá adentro no solamente recibes una tapa de pulpo, sino que vas teniendo otras comidas. Me comentaba Jorge que cuando ellos estaban pequeños venían era para acá porque su abuelo era muy popular y le encantaba estar aquí porque se conseguía a toda la gente con la que le gustaba compartir. Entonces ellos estaban allá adentro, se hartaban de comida y después salían a disfrutar por libre de las fiestas. Y nos quedamos a disfrutar de esta parte de la fiesta, que es mi favorita porque es en donde más podemos bailar y volvernos. ¡Mentira! ¡Nos vamos a ir!
Y acá con los tentáculos de este pulpo, pues te digo que llegamos hasta el final, si bien es cierto que hay gente que a esta hora apenas viene llegando, porque es cuando se arma el mayor alboroto y las peñas se van juntando por colores para atacarse en esa guerra de vino que se va a formar ahí en un momento. Nosotros ya estamos en otra edad y estamos en otro gusto, así que nos vamos tranquilitos a la casa, no sin antes decirte que si llegaste hasta aquí, por favor aprovecha de suscribirte, que es completamente gratis, es la forma en la que más me puedes ayudar, pero también lo puedes hacer regalándome un me gusta, porque así YouTube le muestra este video a muchas más personas, que tú también se los puedes mostrar compartiéndolo, dejándome cosas en los comentarios para que sepan que esto va gustando. Dale a la campanita, es lo más fácil para que no te pierdas ningún video nuevo y nos vemos en el siguiente.